Muy buenos días, un gran y fuerte abrazo para todos, declarando la bendición, la cobertura, la protección, la dirección de nuestro Padre Eterno en todas y cada una de las actividades que todos tenemos en bien a realizar en el itinerario de nuestras vidas constantes. Un gran abrazo, declarando, creyendo y confiando siempre que hayamos tenido una semana mayor, por así decirlo, según la tradición y las costumbres que tenemos a nivel mundial, de celebrar lo que algunos llaman la Pascua, algunos llaman Semana Santa, Semana Mayor, pero sea como sea el nombre que se le dé, siempre es bueno conmemorar lo que a nivel universal se conmemora, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos, un fuerte abrazo y que esta semana sea una semana muy productiva bajo la dirección, la cobertura, la protección de nuestro Padre Eterno. Fíjense, un breve resumen de lo que hemos venido hablando en los otros domingos anteriores al domingo próximo pasado, para entrar poco más o menos en contexto de lo que quiero hoy compartir con ustedes. Siempre vamos paso a paso. Recuerde que los temas nunca se concluyen en su totalidad, siempre hay algo nuevo que extraer. Los nombres que nosotros le damos son hipotéticos. Usted puede ponerle un nombre de acuerdo a cómo usted recibe el mensaje, a cómo usted lo acepta. ¿Ok? Porque de eso se trata la gracia. La gracia no se trata de imponer absolutamente nada, sino de exponer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y todos los acontecimientos posteriores a ello, bajo qué óptica podemos hoy realizarlos. Bien, entrando en contexto, hacemos lo siguiente. En el domingo 22, que fue cuando iniciamos este tema, el 22 de marzo, concluimos en lo siguiente: que para nosotros poder mirar lo que no se ve, vuelvo a repetir, esto es algo espiritual, ¿no? Tenemos que apropiarnos de una definición de fe, una definición de fe que se identifique contigo, que sea tuya. O sea, cuando digo que sea tuya, es que no es que vas a obviar lo que la Escritura dice, sino sobre la base de lo que la Escritura dice, asumir una posición, asumir una definición que tú consideres: yo me identifico con esta, y sobre esa base tú puedas comenzar a realizar las cosas que tú crees que tienes que realizar en fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros le hemos dado otras definiciones que es importante, repito, de que tú tomes una de ellas y la hagas tuya. Porque cuando tú haces lo que está de forma genérica, tú extraes algo y lo especificas y lo conviertes en algo tuyo, individual, tú comienzas a personalizar, por darle un nombre, a personalizar lo que la Escritura dice, y eso te permite tener mayor visión, mayor claridad y poder avanzar en este camino que es muy complejo, un camino que los teólogos te dicen una cosa, hay cualquier cantidad de corrientes teológicas, hay cualquier cantidad de denominaciones, hay cualquier cantidad de religiones en el mundo, pero lo importante es, como dijo Pablo, que todo lo que se haga decentemente y con orden. Y sobre esa base es que nosotros hablamos y predicamos gracia, ¿ok? Entonces, número uno, en esa conclusión, es hacer nuestro una definición de fe. ¿Cuál es la definición de fe? Haz la tuya. 2, dejar todo lo que simboliza Egipto. ¿Vimos?
Egipto en su sentido negativo, por supuesto, porque no todo el pasado es negativo, por favor. Entonces, todo lo que simboliza Egipto, esclavitud, tratar de robarte lo material, en todas esas cosas, todo lo que eso simbolice, dejarlo atrás, dejarlo atrás. Es bastante difícil como algunos creemos. Voy a orar por ti para que se vaya el mal de tu vida. El mal de tu vida no se va a ir. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que fue creado por el bien y el mal. O sea, no se va a ir. O sea, se va a dejar, se va a calmar, pero no te va a dejar, porque mientras estemos en este cuerpo de humillación, llamó Pablo, que después hablaremos de eso más adelante. Pablo lo llamó un cuerpo de humillación. Mientras estemos en este cuerpo de humillación, el mal no se va a ir, lo que puedes hacer es manejarlo, aprender a vivir con esas cosas malas y buenas que tenemos, porque comimos del fruto del árbol del bien y del mal. Eso no lo podemos evitar. Quien pretende evitar eso, son los tormentos que vivimos hoy día en las religiones, que la gente quiere hacer cosas para liberarse del mal. Bien, dejar todo lo que Egipto simboliza. Tercero, visualizar lo que otros no ven, sentir lo que otros no sienten, creer lo que otros no creen y caminar en sendas donde otros nunca jamás caminarán. Cuarto, procurar ver, cada vez que leamos la Biblia, procurar ver en lo que leemos el principio que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Procurar, alinearte. O sea, no puedes agarrar la Biblia, voy a leer la Biblia o voy a leer Salmo 23. Aleluya. Sino que procurar de ver en lo que lees, procurar ver el principio que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Y número 5, preguntarle a Dios sobre las cosas venideras. Sobre las cosas venideras. Es un privilegio, es un regalo espiritual que Él nos da. Pregúntenme. ¿Quieren saber? Pregúntenme. ¿Ves? Pero nosotros no preguntamos, nosotros deducimos, sacamos conclusiones, actuamos y después que hacemos todo, ¡ay, Señor, metí la pata! Cambiamos, oye esta palabra, algunas veces con nuestras acciones cambiamos el trono de Dios por el trono del hombre. Quitamos a Dios del trono, nos sentamos nosotros y decidimos. Y cuando no nos sentamos nosotros, cambiamos el trono de Dios por el trono del hombre, llámese gobierno, llámese religión, llámese creencia. Entonces, Dios, cuando miramos que queremos ver a Dios, no vemos a Dios, vemos al hombre. De eso hablaremos más adelante. Entonces, en el segundo domingo, que fue el 29, concluimos lo siguiente. Número 1. Lo que no veamos hoy físicamente, podemos visualizarlo porque ya ha sido preparado por Dios en la eternidad. ¿Lo ves? Lo que no vemos hoy físicamente lo podemos visualizar a través de la ley de la visualización, porque ya Dios de alguna manera lo preparó en eternidad para nosotros. Número 2. El Padre nos da paz porque todas nuestras obras fueron creadas por Él y en Él. 3. De acuerdo a lo que ya está establecido por Dios nuestro Padre para mí, y yo creo en eso, y confiamos en eso, y caminamos en eso, y declaramos y confesamos, entonces nuestro futuro está seguro en sus manos, no en las manos nuestras, no está seguro en las manos de los gobernantes, ¿ok? No está seguro en las manos de ningún trono humano, está seguro en las manos del que está sentado
en el trono de Dios. ¿Ves? Cuarto, el Padre, sin pedirnos permiso, nos agarró, según Filipenses capítulo 3. Dice la Escritura, para ver si logro asir aquello para lo cual fue asido. Él no me pidió permiso, Él me agarró. Entonces, en mí está, de acuerdo a su soberanía, y yo hago la simbiosis de estar con Él, entonces yo debo agarrar para lo que Él me agarró. No me pidió permiso, lo hizo por soberanía. Y número 5, escuche bien esto, lo he dicho en varias oportunidades, el escogido de Dios debe necesariamente escoger lo que Dios escogió para nosotros. Debe necesariamente escoger lo que Dios escogió para nosotros. ¿Ves? Tómate tu tiempo, o sea, aquí no se necesita. Lo que pasa es que nosotros siempre vamos corriendo. Nosotros siempre creemos que vamos atrasados. Tenemos una reunión a las 10 y salimos de nuestras casas a 10 para las 10. Mientras calentamos el carro, mientras agarramos el bus, en fin, se dan las 10, llegamos a las 10:30, un cuarto para las 11, a las reuniones, en fin. Entonces, tómate tu tiempo y ve a ver si lo que hoy estamos realizando o haciendo fue lo que Dios escogió para nosotros, para este tiempo, porque hay temporadas, hay momentos en que hacemos algo nosotros y ocupamos el tiempo de Dios en lo que nosotros creemos que Dios puso para nosotros. Y es una cuestión de análisis, es una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión de conocer un poco lo que Dios de alguna manera previó para nosotros. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, vamos a iniciar dándole un poquito más hoy de esto de mirar lo que no se ve o mirando lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve que yo puedo mirar hoy? ¿Qué es lo que no se ve que yo puedo mirar hoy? O sea, tampoco es que vamos a cerrar los ojos y vamos a ir manejando, ay Señor, no, sino es una cuestión de sentarse por un momento y comenzar a pensar qué es lo que necesito ver que no estoy viendo en mi vida. Ok, fíjense, hoy vamos a hablar un poco, de acuerdo al tiempo. Yo voy a ir despacio, muy despacio, voy a estar repitiendo las cosas porque esto es importante que lo entendamos. Yo voy a basar el tema de hoy, la parte que corresponde mirando lo que no se ve para hoy, en el Salmo 23. Ay, yo me lo sé, pastor. Bueno, sí, recítelo ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Así lo dice la Reina Valera. Otro dirá Yahvé, otro que está inclinado hacia los judíos, pues dirá Elohim, otros dirán Adonai. Pero lo cierto es que yo puedo decir hoy, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y mientras muchos lo recitan, yo quiero que veamos algo interesante, que está en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, y dice lo siguiente, oído. Esto fue ese encuentro que tuvo María con el ángel Gabriel cuando él le anunció que iba a dar a luz un ser. Y María, bueno, estaba oyendo todo lo que el ángel le dijo, supo oír y después replicó, bueno, ¿cómo va a ser esto? Pero antes de que ella dijera cómo va a ser esto, el ángel en su mensaje final, en la parte final de su mensaje, dijo lo siguiente. Y ahora, comenzamos, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús o Emanuel. Ese hijo, será grande y será llamado
hijo del Dios o hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cualquier día de esto yo me siento para hacerles el comentario, pero el tiempo de hoy no me da para explicarles lo que significan los I. Ahí hay 7 I en 3 versículos. 7 I en 3 versículos. Repito, 7 I en 3 versículos. Y eso tiene un significado. Para nosotros cuando lo leemos, como leemos así, leemos rápido, no tiene tal vez algún significado, pero tiene su significado. El I. ¿Y qué significa todo esto? Bien, dicho esto, quiero basar, repito, el tema de hoy sobre ese Salmo 23. Ojo. Si usted quiere continuar recitando el Salmo 23, continúe recitándolo, no hay problema con eso. ¿Ok? Pero yo quiero ir más allá de ese recital, de ese Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Ir más allá de ese rezo que a veces nosotros hacemos de algunos salmos, porque así tradicionalmente nos los enseñaron. Pero hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que van más allá de esto. Fíjate bien. Vamos a tratar de ver, de visualizar el plan de Dios para nosotros en el Salmo 23. Porque ¿de qué se trata el tema? Venimos trabajando sobre el tema mirando lo que no se ve. Mirando lo que no se ve. Cuando nosotros trabajamos en ese tema, mirando lo que no se ve, hoy vamos a enfatizar un poco de qué puedo yo ver en el Salmo 23. ¿Qué puedo yo ver en ese Salmo 23? Más allá de recitarlo. Más allá. Fíjate. En primer lugar, hay que entender que, según lo que acabamos de leer, Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33, una de las cosas que el ángel le dijo a María es que Dios le iba a dar a ese niño que iba a nacer, le iba a dar el trono de David, su padre. Eso significa entonces que nosotros sabemos o hemos leído sobre el pacto davídico, ¿okay?, que se hizo en la antigüedad con relación a la tribu de Judá y al rey que nunca iba a faltar de la descendencia de David. Que David tuvo un papel muy importante en la historia de la humanidad, en la historia teológica, en la historia bíblica. Entonces David, escuche, David no fue cualquier rey, porque de él se iba Jesús a heredar ese reino. Y por consiguiente, todos los que de alguna manera creemos en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, creemos en la gracia, de alguna manera también somos herederos de ese reino. Por lo tanto, lo que nos ayuda hoy en nuestras vidas es procurar tener mentalidad de rey. Ojo, ¿qué es tener mentalidad de rey, pastor? ¿Es no tener angustia? No, sino prevalecer sobre la angustia. ¿Es no tener miedo? No, es prevalecer sobre el miedo. ¿Es no tener dudas, pastor? No, es que prevalecer sobre las dudas. O sea, las dudas, repito. Usted puede orar para que el mal salga de usted. Y eso no está mal que ore así. Lo que está mal es creer que el mal se va y no va a volver. Porque mientras estemos en este cuerpo de humillación, que después explicaré qué significa con el tiempo, mientras estamos en este cuerpo de humillación, usted puede orar todo lo que quiera para que el mal se vaya, el mal no se va a ir. Que usted puede calmarlo, es como una persona, es algo crónico, pues, viene de cronología. El mal va a estar ahí. Lo que tiene que hacer usted es manejar el mal
Ni siquiera es ir contra el mal con el bien, sino que aprendiendo lo justo, usted vaya manejando el mal. Yo sé que no se entiende mucho, pero es así. Fíjate bien, ¿cómo vamos a ver nosotros el Salmo 23? En primer lugar, tenemos que ver que David era el representante del reino de Dios en aquel entonces. Y como representante del reino de Dios, él sabía que los reinos se heredan. Fíjate, él no lo heredó de Saúl, porque quien tendría que heredar el reino sería el hijo de Saúl, Jonatán. Él era el que iba a heredar, el que por herencia le correspondía el reino, por herencia humana. ¿Ok? Pero no fue así. Eso significa que a partir de David en adelante, espiritualmente es que comienza a contarse el reino. Espiritualmente, por herencia. Bueno, eso sería una clase teológica diferente, sentados y hablándolo. No es clase para hoy. Entonces David, primero que nada, representante del reino. David como representante del reino fue pastor. Como pastor de ovejas, sabía que las ovejas no tienen un líder natural. Las ovejas no tienen un líder natural y él entendió que él tenía que hacerse el líder de sus ovejas para poderlas guiar, para poderlas orientar. Y ese entendimiento de David como pastor es que mucho antes de ser rey, pero siendo representante del rey por predestinación, David dijo, el Señor Adonai es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Ves? Y como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él basó esa expresión por lo que él fue para sus ovejas. A mis ovejas no le va a faltar el alimento. A mis ovejas no le va a faltar el sustento. A mis ovejas no le va a faltar el cuidado, la protección. De hecho, él mismo dice que cuando un oso o un león venía en contra para quitarle sus ovejas, él se enfrentaba a ellas y los mataba. Eso significa que el ser pastor incluye el cuidado, la protección, el sustento, la alimentación de sus ovejas, de aquellas por supuesto que son ovejas. Porque cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de otra cosa. Entonces, él sabiendo todas esas cosas, David, llamaba a sus ovejas por su nombre, las cuidaba, las alimentaba, porque la oveja no come cualquier cosa como lo come el chivo, como lo comen otros animales. La oveja selecciona lo que va a comer y como el pastor sabía qué era lo que iba a comer, él sabía lo que le iba a dar. Es decir, si lo comparamos hoy con los pastores, no es agarrar cualquier mensaje y lanzarlo un domingo, que van más cargados de condenación, van más cargados del diablo y del infierno que de otra cosa. Entonces, seleccionar el alimento que tú como pastor de ovejas debes dar. No es fácil. Ahora bien, visto todo esto, cuando nosotros vemos el Salmo 23, ¿bajo qué lupa, pastor, lo puedo yo visualizar hoy? ¿Por qué? Porque lo leemos tal como está. Y no es que está mal leerlo así, sino que para este tiempo, yo debo colocar una lupa sobre ese Salmo 23 para ver si ese salmo pasa o no pasa la cruz propiamente dicho. Fíjate, en el capítulo 8 del libro de los Hebreos, versículo 6, si quieres lo anotas y después lo buscas con calma por el tiempo,
Dice, pero ahora, dice ese salmo, establece, tú lo vas a leer del 1 al 6, léelo completo si quieres, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús glorificado, ojo, no el Jesús que murió en la cruz, no el Jesús de Nazaret, no el Jesús de Galilea, es el Jesús glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces dice, pero ahora, es decir, después de los acontecimientos sucedidos, 70 años habían pasado a promedio, pero ahora mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto. Entonces tú decides voluntariamente si escoges el mejor pacto o sigues con el pacto anterior. O sea, ya es una cuestión de decisión. Porque cuando a mí me dicen que mejor es comer más proteínas que... ¿Cómo se llama la otra cosa? Carbohidratos. Entonces yo soy el que decido. O sea, mejor proteína. O por lo menos más proteínas que carbohidratos, porque se necesita el carbohidrato, lógicamente. Pero si es mejor, yo soy el que decido qué es lo mejor. Entonces, hay un mejor pacto. Yo decido si me quedo con el anterior o con el mejor. Y luego dice, establecido sobre mejores promesas. Entonces yo decido si quiero el mejor pacto y las mejores promesas o me quedo con las otras promesas. Es una decisión personal. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6, pero les leo el 6, propiamente dice, que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces yo decido, no, yo me quedo con la letra. Ah, bueno, amén, quédate con la letra, pero la letra mata. Ahora, si yo decido quedarme con el espíritu de la letra, es decir, ese principio intrínseco en la letra, entonces yo sabré si tengo o no vida. Entonces, solamente estos dos textos así por encimita, usted los toma y dice, ya va, ¿cómo debo entonces yo filtrar lo que leo en el Antiguo Pacto? El Salmo 91, el Salmo 23, todos ellos, que aunque fueron en su momento inspirados por el Espíritu Santo, la letra para ese entonces tendría que verse de la forma en que ellos los vieron, pero es distinta la forma a la que la vemos nosotros el día de hoy. ¿Ok? Es distinto. Simple y llanamente es distinto. Ok, fíjate. Veamos entonces ese Salmo 23 a la luz del nuevo pacto. ¿Está mal? No, está bien. Escúchame. ¿Cómo se inicia? Yo no me lo sé de memoria porque a mí no me gusta recitar las cosas. O sea, es algo personal. Eso no significa que a usted le guste o no. A mí me gusta más bien como analizar qué es lo que dice. Comienza así. El Señor es, en tiempo presente, mi pastor. Significa entonces que yo hoy, sabiendo lo que significa la palabra pastor, porque cuando no la sé, lo que significa la palabra pastor, no lo que yo veo en algunos pastores, porque lo que tú ves en algunos pastores ya es otra cosa, es una concepción personal. O sea, ya es distinto a la concepción personal que yo tenga de un pastor cualquiera a lo que significa la palabra pastor.
¿Ok? Porque la gente dice, hay que sujetarse a sus pastores. Sí, ya va. Yo me sujeto al pastor. Pero ya va, yo defino el pastor. Yo veo las características del pastor. Y si veo que ese pastor reúne las características que establece las escrituras, no lo que me diga la tradición ni las costumbres, entonces yo me puedo sujetar a ese pastor. Eso es como, la mujer debe sujetarse a su marido. ¿A cuál marido? ¿A cuál? ¿A su esposo con el que se casó? No, señor. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido y el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Ve? Ya me puso una semejanza, como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo reviso cómo Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, de esa misma forma yo debo amar a mi esposa. ¿Ves? Y la mujer debe sujetarse al marido que la ama como Cristo amó a la iglesia, no al esposo simple y llanamente porque lleva un D. María Solórzano D. Pantillita. ¿Ves? Pero ese pantillita no significa que ella se tiene que sujetar a las pantillitas si pantillita no reúne las condiciones que establecen las escrituras para que ella se sujete y respete a ese marido. Tiene mucho que aprender, Señor, tiene mucho que aprender. ¿Te das cuenta? No, la mujer tiene que sujetarse al marido porque el marido es la cabeza de la iglesia. ¿Quién dijo? Que es la cabeza del hombre. Ya va. Espérate. Por supuesto, eso lo hablaremos en otra forma, de otra manera. Clases adecuadas para eso, ¿no? Esto es simplemente una mención que yo hago porque la gente tiene una mala concepción de lo que es un pastor y muchas otras cosas. Bueno, entonces, el Señor es mi pastor. Entonces yo busco las características del pastor. Entonces, el pastor cuida, protege, orienta, alimenta, prepara el alimento porque su oveja no come cualquier cosa como un chivo, lo protege del calor, la protege del frío. Cuando hay invierno, busca un lugar apropiado donde guarecerse, prepara el alimento previendo las estaciones del año, la guarda del león, del oso, del lobo. En fin, son muchas las funciones del pastor, son muchas. Cuando hay un pastor bajo esas características, tú dices, wow, me sujeto a ese pastor. ¿Lo ves? Pero cuando no ves ese cuidado, esa protección, o esa dirección, esa guianza y esa enseñanza, ¿cómo me sujeto a un pastor así? Yo sé que esto no gusta mucho, pero de todas maneras hay que decirlo. Bien. El Señor es mi pastor. Tendríamos que desglosar eso con tiempo en otra oportunidad. Pero ahora vamos a lo segundo. Dice, nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces en nada me faltará, yo me tomé la atribución de revisar qué significa eso de nada me faltará. Entonces, aparte de ser el sinónimo de provisión divina, escúchame, aparte de tener que cuando dice la palabra nada me faltará, indudablemente que yo veo la provisión divina y veo el pacto de fidelidad del cual hemos hablado constantemente. En tiempos difíciles, Dios nos hace prosperar, el pastor nos hace prosperar, el pastor divino. En tiempos de angustia, Él nos hace prosperar, en tiempos de angustia nos consuela. ¿Ok? Entonces, si en tiempo de angustia Él me consuela, en tiempo de escasez me da abundancia, ese es mi pastor. ¿Lo ves? Ese es mi pastor. Entonces puedo decir Adonai, Elohim, Yahvé, que los nombres que usted le quiera poner, el Altísimo, el Olán, no sé, algunos le dicen el Hakodesh, otros le dicen
no sé, Jaolán, no sé, todo, cada quien le busca como un nombre, como para adecuarlo, pero no, los nombres de él no importan, no son, cuando digo no importa, no importa desde la concepción que tú lo veas, sino que tú entiendas que hay un pastor divino que te da la provisión, que te da la protección, que te da la guianza. Entonces tú puedes decir, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero ¿qué más significa eso de nada me faltará? Anótalo. Uno, entre otras cosas, confianza y provisión. No me faltará la confianza en Dios y la provisión de Dios, que en tiempos difíciles me prospera y en tiempos de escasez me da abundancia. En tiempos de enfermedad me da su salud, su sanidad. En tiempos de angustia me da consuelo. En tiempos de aflicción me da paz. ¿Lo ves? No es que la aflicción no va a venir, no es que la angustia no va a venir, esos siempre están ahí, forman parte de nosotros. Es que en eso podemos ver la mano de Dios interviniendo a nuestro favor. Número uno, entonces, confianza y provisión. Número dos, mentalidad de flujo. ¿Qué significa eso de mentalidad de flujo? Que ante la necesidad, la provisión aparecerá. Esa es mentalidad de flujo. Tengo una mentalidad de que las cosas van a fluir. No es que no me está faltando, es que en medio de la necesidad, el recurso que necesito para cubrir esa necesidad va a aparecer. Mentalidad de flujo. Porque Él es mi pastor. ¿Te das cuenta? Ya vamos desarraigando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar dedicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me da pastor. ¿Ves? No es que dejamos de recitarlo, es que comenzamos a entender el rezo. ¿Ok? Si usted quiere seguir rezándolo, sígalo rezando, no hay problema. Pero yo estoy tratando de desglosar lo que ese rezo realmente significa propiamente para mi vida cotidiana. Número uno, entonces, entender, o mejor dicho, tener esa confianza y la provisión divina de parte de ese Señor que es mi pastor. Número dos, mentalidad de flujo. ¿Qué significa la mentalidad de flujo? Que en medio de la necesidad, el recurso aparecerá. ¿Ves? O sea, esto es diferente a lo que la gente puede llamar la acumulación. Porque si yo tengo dinero en el banco, dígame, tengo dinero en el banco, tengo provisión en mi casa abundante, tengo lugar donde vivir, donde comer, entonces ya yo tengo una mentalidad de acumulación. Y como tengo mentalidad de acumulación, yo no veo a Dios por ninguna parte. En cambio, si por el contrario tengo confianza y provisión y mentalidad de flujo, yo digo, en este momento no lo tengo, pero cuando llegue el momento de la necesidad, sin duda, el recurso aparecerá. Eso es saber que Dios es mi pastor. 3. Mentalidad de suficiencia. ¿Qué es mentalidad de suficiencia? Cuando yo hablo de mentalidad de suficiencia es diferente al conformismo. Es mentalidad de suficiencia porque lo que hoy tengo es justo lo que necesito. Lo que hoy tengo es justo lo que necesito. Veníamos anoche un poquito tarde porque tuvimos una situación que resolver familiar. Y veníamos un poco tarde, pues ya eran pasadas las 10 de la noche, tal vez casi las 11 o más. Y yo le decía a mi esposa cuando entramos hacia a lo que se llama la última recta del lugar donde vivimos, le digo, ¿tú te has dado cuenta dónde vivimos? Le dije a mi esposa, claro. ¿Sabes que estamos viviendo en un sitio? Y le nombré las características del sitio. ¿Sabes que tenemos donde guarecernos?
Sabes que tenemos esto y tenemos lo otro. Sí. Bueno, eso no es mentalidad de acumulación. Eso es mentalidad de suficiencia. ¿Qué significa? Diferente al conformismo, repito. Que tengo justo ahora lo que necesito para ahora. ¿Lo ves? Eso me permite, oído, a no reprochar lo que no tengo, sino a amar lo que tengo y agradecer por lo que tengo. Entonces viene la tercera, o lo cuarto, que es elimina la ansiedad por el futuro. Cuando tú tienes estas tres cosas, estas primeras tres cosas que te he dicho, confianza en la provisión de Dios, mentalidad de flujo y mentalidad suficiente, eso de alguna manera te quita la ansiedad por el futuro. ¿Por qué, pastor? Porque tú sabes que tienes un pastor que te ha dicho que nada te faltará. ¿Ves? Que el recurso para mañana, cuando llegue la necesidad del mañana, aparecerá el recurso para resolver, para solventar la situación del mañana. Va a aparecer. Y número 5, produce gratitud. ¿Ves? Comienzas a ser agradecido. Te permite apreciar y valorar que lo que tienes, así sea para otros pocos, para ti es grande, porque es lo suficiente. Entonces, cuando tú vuelvas a leer el Salmo 23 que diga, el Señor es mi pastor y nada me faltará, visualiza estas 5 cosas. Número 1, confianza y provisión. Número 2, mentalidad de flujo. Número 3, mentalidad de suficiencia. Número 4, la eliminación de la ansiedad por el futuro. Y número 5, el agradecimiento. Los judíos siempre dicen, aprende estas 3 cosas, no comienzas el día sin estas 2 cosas por lo menos en tu mente. Modé ani. Modé ani. Agradezco yo. O sea, es una posición que uno va asumiendo paso a paso con el tiempo. Modé ani. Modé ani. Agradezco yo. Y por ahí te vas. ¿Qué agradece? Agradece por el día, agradece por la salud, agradece que abriste los ojos, agradece que Dios te dio un día de bendición, agradece que ese día será un día productivo, agradece. Bien, entonces, número 1, podemos ver que entendiendo pues que el Salmo 23 es el plan de Dios para nuestra vida en cuestión de provisión. Primero, provisión divina. En tiempos difíciles somos prosperados, en tiempos de escasez tenemos abundancia, provisión divina. ¿Qué significa nada me faltará? Todo lo que te dije con anterioridad. Número 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Aquí hablamos del reposo, fíjate. Más allá del reposo físico que tenemos cuando nos acostamos y dormimos, estamos hablando de un reposo espiritual. Cuando hablo de espiritual, no es porque a veces se agita nuestro espíritu. Nos agitamos, nos desesperamos, nos angustiamos, que forma parte del alma, por supuesto que forma parte del alma, porque el espíritu realmente, como tal, él vive en eternidad, pero mientras vive en nosotros y nosotros tenemos ese espíritu, alma y cuerpo, nos angustiamos, nos desesperamos. Entonces, el reposo tiene que ver con la gracia. ¿Qué es lo que tiene que ver con la gracia? ¿Por qué tiene que ver con la gracia? Fíjate, oído. La gracia es sinónimo de reposo. Oído. O sea, esto no significa reposo no hacer nada. Lo que significa es entender, oído. Reposo es igual a entender que lo que es más importante es lo que Dios ha hecho por mí y no lo que yo puedo hacer por Él o para Él. ¿Lo ves?
Porque a veces nosotros creemos que, como somos ministros, creemos que tenemos que estar haciendo cosas constantemente para que Dios se sienta satisfecho. Dios nunca se va a sentir satisfecho por lo que nosotros hagamos para Él. Él se siente satisfecho por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que tú puedas hacer, construir un templo, construir una catedral, todo eso no está mal, pero no significa que eso va de alguna manera a satisfacer a Dios, porque ya Dios se satisfizo con el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Lo demás es adicional, lo demás es secundario. Entonces, estar en reposo es entender que lo más importante es lo que Dios hizo por mí y para mí, que lo que yo puedo hacer para Él. Eso es reposo. Y ese es el reposo al cual nos llama el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos, que es en el capítulo 4, los primeros 3 versículos, él habla del reposo. Dios nos llamó a un reposo. Ese reposo es la gracia. Entonces, reposo es igual a entender lo que les acabo de decir. Número 2, reposo es igual a entender lo que Dios quiere manifestar en mi vida y para mi vida es mucho más grande, más duradero que lo que yo puedo alcanzar con mi afán, con mi ansiedad y con mi obra propia, que es mucho más importante. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo lo que es el reposo, entiendo que nada de lo que yo haga, ayuno, vigilia, desesperarme porque la gente venga, no sé qué, yo me desesperaba antes. Oye, no vino Pedro, no vino Pablo. Bueno, eso no tiene ahora por qué desesperarme. Simple y llanamente, cuando termine todo, mira, no vino Pedro, no vino Pablo, le mando un mensaje. Pedro, Pablo, declarando que estás muy bien, que la gracia de Dios está en tu vida. Solamente quería saber cómo te encuentras. Y no, como dijo alguien en alguna oportunidad, que Dios anda sumando los domingos que tú faltaste a la congregación para luego condenarte. Ese no es el Dios que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un Dios de amor y un Dios que me llamó al reposo del Señor, a su gracia. Bien, hermanos, voy a terminar con el tercer punto. Voy a terminarlo porque tengo mucho de qué hablar hoy, pero quiero terminarlo porque tenemos compromisos posteriores a este mensaje de hoy. Fíjate, luego habla de: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esto es importante entenderlo. ¿Qué significa esto de confortar el alma? Confortar el alma no es otra cosa que en medio de las turbulencias, en medio de la mente, de los sentimientos, las emociones, la voluntad, en medio de todo eso, yo pueda, porque es parte mía, tomar todas esas angustias y introducirlas en la voluntad de Dios. ¿Lo ves? En la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que podemos hacernos: ¿cómo el señor David pudo haber dicho todas estas cosas en un tiempo como el que vivió David? ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios que se lo reveló no está sujeto a tiempo. No está sujeto a tiempo, y como no está sujeto a tiempo, Él se lo reveló en eternidad, Él lo escribió en el tiempo se ha mantenido, y cuando tú lo lees, debes leerlo no sobre la letra, sino sobre el espíritu de la letra, porque para eso Dios te hizo ministro competente de un nuevo pacto. Tú enfocas el Salmo 23 con el nuevo pacto, con la visión del nuevo pacto, y te vas a dar cuenta la cantidad de principios que están allí establecidos
que te van a dar posición, te van a dar recursos para tú sostenerte en el tiempo, seguir creyendo que el Señor es tu pastor. ¿Ok? Entonces fíjate lo que hemos visto hoy. Número 1, que David era representante del reino de Dios aún cuando éste no se conocía como tal. ¿Se conocía? No había ni reyes para esa época. Número 2, provisión divina. La provisión divina que Dios puede darnos, como ya lo hemos dicho, de acuerdo a su pacto de fidelidad. Número 3, el significado propiamente de lo que significa, o valga la redundancia, del contexto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. 5 puntos bien interesantes que te di allí sobre la confianza, la provisión, la mentalidad de flujo, la mentalidad de suficiencia, eliminar la ansiedad y tener una mentalidad de agradecimiento, modé ani. Y luego la protección divina en medio de la turbulencia. Cuando tengo esa protección divina en medio de la turbulencia, puedo decir que Él conforta mi alma, es decir, todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, todo lo que tiene que ver con la voluntad, todo eso sujetado y sometido a la voluntad de Dios es lo que me da reposo. Otra cosa que entendimos como número 5 o tal vez 6 es que la gracia es reposo, o el reposo es la gracia de Dios. Cuando yo entro en la gracia de Dios, me doy cuenta que lo más importante no es lo que yo haga para Él, sino lo que Él hizo para mí. Que lo más importante es entender que lo que Dios quiere manifestar en mí es mucho más abundante, mucho más duradero que lo que yo puedo lograr con mi propio esfuerzo, con angustia o con ansiedad. Cuando yo entiendo esas cosas, yo puedo reposar. Ojo, eso no significa que no te angustias. Lo que significa es que el reposo, la paz y la sabiduría de Dios prevalecen sobre esas circunstancias. Eso es todo. No vayas a creer que es que no te vas a angustiar. No creas eso. De verdad no creas eso. No creas que no vas a dudar siempre. No creas que no vas a tener ansiedad. La ansiedad va a venir. El mal siempre va a estar presente porque estamos en un cuerpo de humillación. No se te olvide eso. ¿Por qué? Porque entonces sería necesario salirnos del cuerpo. Y salirnos del cuerpo es dejar el cuerpo aquí abajo. Y dejar el cuerpo aquí abajo se llama muerte. Y nosotros no fuimos llamados a eso, por lo menos por ahora. Te declaro muy bendecido bajo la cobertura divina de nuestro Padre Eterno. Agradezco a cada una de las personas que se conectaron. Por allí vi a varios, a todos los saludo con mucho cariño, muy especialmente a Renzo, que se lo estoy viendo por allí, y a Cristina Duque, que también con muchas dificultades que hay en la zona donde ella vive, ella procura siempre conectarse. Un abrazo para todos mis amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo para seguir desglosando este hermoso salmo bajo la lupa de que estamos en un mejor pacto sobre mejores promesas y fuimos constituidos por Dios como ministros competentes de un nuevo pacto. Abrazo también para Gustavo allá en Santo Domingo, para Eunice en Italia, para Starwin en Francia, para Ana y su esposo y su familia en España, para todos ustedes, de mil amores, bendecidos todos, cobertura divina de nuestro Dios a lo largo y ancho de esta semana, provisión, prosperidad, una semana fructífera, una semana productiva, bendecidos todos. Héctor, gracias por estar por allí, un gran abrazo, bendecido, saludos a la familia.